Hola, buenas tardes. Le agradezco a Paula y Alejandro por la invitación para dar esta charla sobre nuevas opciones de tratamiento en esclerosis lateral amiotrófica. Hablaremos a lo largo de la charla sobre historia, generalidades y etiología de la esclerosis lateral amiotrófica, el tratamiento actual, tratamientos en desarrollo, específicamente stem cell, oligonucleótidos, AMX0035, complemento y masitinib. También sobre el tratamiento con edarabone y algunas conclusiones para finalizar. La ELA ha afectado a múltiples personajes de la cultura, del deporte y de las ciencias a lo largo de la historia. También fue conocida en el 2014 por una campaña que hizo la Asociación de ELA de Estados Unidos que se llamó la campaña del balde de agua helada, que fue con la intención de recaudar fondos. La enfermedad afecta a la neurona motora superior ubicada en la corteza cerebral y la neurona motora inferior ubicada en el tronco y en la médula espinal, generando debilidad muscular, que es el síntoma principal de la enfermedad. Unos breves conceptos sobre historia, generalidades y etiología. En cuanto a la historia, esta enfermedad fue descrita por Jean-Marie Charcot en 1860 en las clases de los martes, y la publicación acerca de los primeros casos se realizó en 1874. Lo que hizo este anatomopatólogo francés en la clínica Salpêtrière es unir la clínica de los pacientes con la anatomía patológica que él encontraba al hacerle las autopsias. Luego de la descripción de Charcot se conocían familias en las que varios integrantes estaban afectados de ELA, pero no fue sino hasta 1993 cuando el grupo de Rosen descubre una mutación en el gen que codifica para la enzima superóxido dismutasa y que se asume como responsable de esa ELA familiar. Con el pasar de los años se descubrieron nuevas mutaciones en el gen de la SOD y otras mutaciones en otros genes diferentes que también dan ELA familiar. En 1994 se crea el ratón transgénico que abre la puerta a la investigación básica, y también en 1994 se aprueba el primer medicamento para esta enfermedad, que fue el Riluzol, que abre la puerta a la investigación clínica y al tratamiento sintomático. En referencia a la epidemiología de la enfermedad, nos vamos a referir a un estudio epidemiológico multicéntrico que se realizó en la ciudad de Buenos Aires hace algunos años en la Sociedad Neurológica Argentina con el grupo de enfermedades neuromusculares. En este estudio se incluyeron 103 pacientes, de los cuales 55 fueron hombres, la edad media fue 64 años y se describe una incidencia de 1.04 por 100.000 habitantes por año, con una prevalencia de 3,25 por 100.000 habitantes. Se describen dos tipos de ELA, esporádica y familiar. El 90% de los casos son esporádicos y un 10% son familiares. Acá vemos en el gráfico de la derecha que la mayoría de los casos familiares son debidos a una alteración en el gen C9orf72, y después otro gen es, como mencionábamos en las diapositivas anteriores, el gen que codifica para la enzima superóxido dismutasa. En negro vemos que todavía hay varios casos de ELA familiar en los cuales se desconocen los genes involucrados. Estas son las curvas de sobrevida en esclerosis lateral amiotrófica. A la izquierda desde el diagnóstico y a la derecha desde el comienzo de la enfermedad, y en la de la derecha vemos que aproximadamente a los 2 años de haber comenzado, el 50% de los pacientes ha fallecido. La etiología es desconocida, aunque se involucra al estrés oxidativo, a la excitotoxicidad mediada por glutamato, a los factores tróficos, a la inmunidad y a neurotoxinas. Pero cómo cada una de estas está involucrada con la otra aún se desconoce. En este esquema vemos lo complejo de la patogénesis de la enfermedad. En el gráfico superior se habla de la disfunción glial, se habla de axonopatía y de hiperexcitabilidad. Y en el gráfico inferior, como agrandando un sector de la neurona motora, se habla
de que la alteración en la homeostasis proteica está involucrada en la patogénesis, el estrés oxidativo, el transporte axonal, la alteración en la reparación del ADN, la alteración en el metabolismo del ARN, la disfunción mitocondrial y la alteración del transporte de vesículas. Todo esto de una u otra manera puede influir en la patogénesis de la enfermedad. En esta diapositiva vemos un diagrama sobre la patogénesis de la enfermedad. A la izquierda, en la neurona roja, es la neurona presináptica y a la derecha, en celeste, es la neurona motora. Cuando la neurona presináptica se despolariza, entran iones al terminal sináptico, se libera glutamato que, al hacer contacto con la neurona motora, entran iones, se despolariza la neurona motora y se libera acetilcolina al espacio neuromuscular, que al hacer contacto con el músculo se contrae y esto es fisiología básica. Una vez que el glutamato termina su acción en el espacio sináptico, es recaptado por transportadores especiales, se transforma en glutamina y nuevo glutamato y está disponible para una nueva sinapsis. En esta patología, este transportador de glutamato no funciona adecuadamente, por lo que se empieza a acumular glutamato en el espacio sináptico, con lo que se sobreestimula la neurona motora. Tiene una excitación tóxica o excitotoxicidad, con lo cual se empieza a acumular radicales libres dentro de la neurona motora, generando estrés oxidativo. Estas sustancias tóxicas de estrés oxidativo dañan las membranas nucleares, dañan las mitocondrias y generan una disfunción mitocondrial, disminuyendo la energía de la célula. Por lo tanto, no se pueden degradar adecuadamente las proteínas y se empiezan a agregar y acumular adentro de la neurona las proteínas mal plegadas. También se alteran los neurofilamentos y el transporte axonal. Y, finalizando la patogenia, la microglía ataca y daña finalmente la neurona motora. También hay proteínas involucradas en la homeostasis del ADN y del ARN, como la FUS y la TDP43, que están involucradas en la patogénesis. No existe una causa que conozcamos de la enfermedad. Es posible que existan varias causas que, actuando a nivel genético, desencadenen la patología. Sí conocemos varios pasos de la patogénesis y es posible que podamos influir en diferentes pasos de la patogénesis, un poco con el riluzol, un poco con el edarabone o con otras drogas, y de esta manera logremos modificar la evolución de la enfermedad. Hablaremos en las próximas diapositivas sobre el tratamiento. ¿Podemos hacer algo por un paciente que tiene una enfermedad con mal pronóstico? El tratamiento se basa en 5 grandes pilares: drogas que modifican la evolución de la enfermedad, drogas para mejorar los síntomas, el equipo multidisciplinario, que para mí es el pilar fundamental del tratamiento, la asistencia ventilatoria y el manejo nutricional. Sobre las drogas vamos a hablar un poco más, sobre todo el riluzol y el edarabone. Hablaremos en primer lugar del riluzol, una medicación antigua de más de 20 años en el mercado, muy segura y con un efecto modesto. Es más eficaz en los estadios más precoces de la enfermedad. Se usa en 2 comprimidos de 50 miligramos, uno por la mañana y uno por la noche, y en los próximos meses saldrá a la venta en Argentina una suspensión oral que va a ser apto para poder administrarlo por sonda de alimentación enteral. En el gráfico de patogenia que ya habíamos visto al principio, el riluzol disminuye la entrada de iones al terminal sináptico, disminuye la liberación de glutamato del terminal presináptico y disminuye la activación de los receptores postsinápticos en la neurona motora. Todo esto hace que disminuya la excitotoxicidad. En el estudio pivotal de 1994, publicado en New England, Ben Simon y colaboradores describen que los pacientes que recibieron riluzol tenían mayor probabilidad de sobrevida que los pacientes
que recibieron placebo. Como estos resultados fueron un poco criticados, se realizaron otros estudios y todos dieron resultados similares. Con respecto al tratamiento sintomático, son similares a las que usamos en otras patologías neurológicas y una buena revisión es la que podemos encontrar en la revista Neurología Argentina de la Sociedad Neurológica que publicamos junto a la doctora Corrachino y al doctor Rey en el 2014. Con respecto al tratamiento sintomático, solo voy a remarcar la utilidad de la combinación de dextrometorfano más quinidina en el afecto pseudovulvar de los pacientes con ELA y también en mejorar las funciones vulvares contra el placebo en un ensayo que se realizó y se publicó en el 2017. Es decir, que el dextrometorfano más la quinidina mejora la salivación, la deglución y la articulación de la palabra en comparación con el placebo. Otro punto importante del tratamiento es el manejo ventilatorio. Se puede producir debilidad en los músculos respiratorios, generando insuficiencia ventilatoria, por lo cual es recomendable realizar espirometrías de manera seriada y, si es necesario, utilizar la ventilación no invasiva domiciliaria o la ventilación invasiva. Esto que vemos acá es un equipo de ventilación no invasiva tipo BiPAP que se utiliza para ventilar los pacientes con ELA. En un estudio que publicamos ya hace varios años en la revista Medicina sobre un grupo de pacientes a los cuales le dimos ventilación no invasiva y otro grupo de pacientes a los cuales no le pudimos dar ventilación no invasiva y los seguimos y vimos que los pacientes que lograban tener ventilación no invasiva tenían casi un año más de sobrevida que el resto de los pacientes. En esta foto vemos un paciente que yo estoy siguiendo en su domicilio, que ya hace varios años que tiene traqueostomía y gastrostomía. Prolonga la traqueostomía la sobrevida hasta 6 años. Muchos pacientes se encuentran conformes con esta decisión, aunque algunos tienen depresión. Pero la decisión de utilizar o no la ventilación invasiva con traqueostomía creo que debe ser discutida con el paciente y su familia acerca de las consecuencias que este tratamiento significa. ¿Qué le vamos a pedir a la cobertura médica? ¿Cuáles son los costos? ¿El personal necesario? Y otros aspectos en cuanto al domicilio. Otro manejo importante del tratamiento son los manejos de los trastornos fonodeglutorios, que junto con las fonoaudiólogas le indicamos la rehabilitación adecuada y, si es necesario, se planteará la gastrostomía. La gastrostomía de alimentación es un procedimiento adecuado para mejorar la nutrición de los pacientes, es sencillo y en general es bien tolerado. Hablaremos en las próximas diapositivas sobre los tratamientos en desarrollo. Sobre stem cell en ELA ha habido varios estudios y varias publicaciones. Yo me voy a centrar en esta publicación de la doctora Eva Feldman en Neurology del 2016, que realizó trasplante de células madres humanas. Llegó a la conclusión que es seguro, incluyendo región lumbar y cervical, y se hizo en varios centros. Una de las dificultades de las células madres es la forma de administración. Cómo hacer que las células madres lleguen al órgano diana, al asta anterior de la médula espinal, y allí cumplan su efecto. Bueno, la doctora Feldman diseñó una cirugía junto con su equipo para implantar las células madres directamente en el asta anterior de la médula espinal, y acá vemos algunas fotos de esas neurocirugías. El grupo de la doctora Feldman no logró demostrar efectividad en mejorar la curva descendente de la escala funcional de pacientes con ELA, pero sí logró demostrar que el procedimiento de la inoculación de células madres es seguro junto con su neurocirugía en este tipo de pacientes. Un paper más actual del 2019, también del grupo de la doctora Feldman, sobre el tratamiento con stem cell en esclerosis lateral amiotrófica, donde hace una revisión crítica de este tipo de tratamiento.
El paper es extenso, pero algunas conclusiones remarcables que nos dice el grupo de la doctora Feldman es lo siguiente, que el tratamiento con stem cell es un tratamiento atractivo para mejorar la patogénesis de la enfermedad. El efecto principal que se busca es mejorar el microambiente de las neuronas motoras, generando factores neurotróficos y células que se diferencien en células gliales, lo que podría enlentecer el avance de la enfermedad. Los ensayos en los modelos animales fueron positivos y existen varias fuentes de stem cell, varias formas de administrarlas y tampoco se conoce qué dosis se debe aplicar. Esto también es importante a la hora de definir un nuevo ensayo clínico, como también la ventana óptima del tratamiento. Los ensayos actuales están dirigidos sobre todo a seguridad como objetivo primario. Otra estrategia que se está investigando en esclerosis lateral amiotrófica es el tratamiento con oligonucleótidos antisentido. Los oligonucleótidos antisentidos son una serie de bases que se pueden unir al ARN mensajero y de esta manera modificar la expresión de ese ARN mensajero, estimulando o inhibiendo una serie de proteínas anormales. Esta estrategia es importante porque el 10% de los pacientes tienen antecedentes familiares. La expansión en el marco de lectura en el cromosoma 9 en el gen C9orf72 y las mutaciones en el gen de la enzima superóxido dismutasa son las formas hereditarias más comunes. Los oligonucleótidos antisentidos son secuencias de 8 a 50 pares de bases que se unen selectivamente de manera complementaria al ARN y se distribuyen ampliamente en el sistema nervioso central cuando se administran de forma intratecal. Este es un paper publicado en New England en julio del año pasado sobre un medicamento que se llama Tofersen, que es un oligonucleótido antisentido que inhibe la producción de la enzima superóxido dismutasa en los pacientes con este tipo de la genética. Este estudio menciona que el Tofersen es un oligonucleótido antisentido que media la degradación del ARN mensajero de la enzima superóxido dismutasa para reducir la síntesis de esta enzima. La administración intratecal en enfermos con ELA con mutaciones del gen de la enzima superóxido dismutasa es segura. En esta fase, en adultos, con una inoculación 3-1, con 5 dosis de Tofersen de forma intratecal versus placebo, fue durante 12 semanas. El resultado primario fue seguridad y farmacocinética y se midió la enzima superóxido dismutasa, el líquido cefalorraquídeo, algunas funciones clínicas y la capacidad vital forzada. Hubo 50 participantes y los efectos adversos principales fueron los relacionados con la punción lumbar. Además, hubo elevación de proteínas y aumento de glóbulos blancos. Lo que sí se logró demostrar es que disminuían los valores de la enzima en el líquido cefalorraquídeo. En esta diapositiva vemos algunos resultados con referencia a la escala funcional de ELA, a la espirometría y al dinamómetro. En el gráfico de arriba vemos donde están todos los pacientes incluidos y en el gráfico del medio, en los gráficos del medio, vemos el subgrupo de progresadores rápidos. Los progresadores rápidos se vio que no cambiaban mucho la escala funcional los que recibieron Tofersen y disminuían mucho los que recibieron placebo. Lo mismo se vio en la espirometría. Los que recibieron Tofersen en amarillo tenían una estabilidad de su espirometría y los que recibieron placebo cayeron rápidamente su espirometría y en el dinamómetro pasó resultados similares. Otra droga de hace pocos meses publicada, el AMX0035, que varios pacientes están preguntando acerca de esta nueva droga. Hay dos publicaciones, una en New England de septiembre del año pasado y otra en Muscle & Nerve de octubre del 2020. El compuesto AMX0035 es una combinación de dos drogas, el ácido tauro ursodesoxicólico y el fenilbutirato de sodio. Esta droga
fue probada versus placebo. Se randomizaron 137 pacientes, de los cuales 89 fueron a la droga y 48 fueron a placebo. Se los siguió durante 6 meses y luego los pacientes que estaban en placebo se les ofreció en una etapa abierta que pasaran a la droga en cuestión. También los pacientes que habían estado en la droga se les ofreció una fase abierta. Lo que logró demostrar el estudio es que la combinación de las dos drogas reducen la muerte neuronal, disminuyen el estrés del retículo endoplásmico y la disfunción mitocondrial. Fue un ensayo clínico fase 2. Los pacientes se randomizaron 2-1, droga versus placebo. Se siguieron durante 6 meses. La fase abierta duró 30 meses y la mediana de sobrevida fue de 25 meses en la droga y de 18 meses en el placebo, aunque todavía faltan más estudios para confirmar estos resultados. En este gráfico vemos la curva de sobrevida. En rojo vemos los pacientes que recibieron la droga AMX0035 y en celeste vemos los pacientes que recibieron placebo. Tuvieron una mayor sobrevida en el estudio los pacientes que recibieron la droga. Vale la pena hablar sobre un target de tratamiento que es bastante interesante, que es el complemento. Si pudiéramos dirigir medicamentos que inhibieran el complemento, a lo mejor de alguna manera podríamos retrasar el avance de la enfermedad. Solamente a modo recordatorio, el complemento son una serie de proteínas que se activan con la idea de ayudar a la neuroinflamación a defenderse de alguna agresión. Hay 4 vías por las cuales se puede activar el complemento. Está la vía extrínseca, la vía alternativa, la vía de la lectina y la vía clásica. La neuroinflamación y el complemento contribuyen a la progresión de la ELA. Está demostrado que varios de los componentes del complemento se encuentran activados en el sistema nervioso central en este tipo de pacientes. En la cascada del complemento hay numerosas proteínas involucradas en la neurodegeneración selectiva de las neuronas motoras en la ELA, en modelos animales y también se ha visto en humanos. Hay varios inhibidores en diferentes pasos de la cascada en desarrollo clínico como potencial tratamiento en la ELA. Y nosotros estamos trabajando con un medicamento que va a ser probado en un ensayo clínico acá en Argentina con inhibidores del complemento para ver si podemos modificar la evolución de la esclerosis lateral amiotrófica. Otra medicación que está en vías de probarse en Argentina en los próximos meses es el masitinib. Una publicación del 2019 del que he tenido la suerte de ser parte de los autores, ya publicó la primera experiencia con masitinib, que es un fármaco que se utiliza vía oral, es inhibidor de receptores tirosina quinasa, tiene propiedades neuroprotectoras al ser un inmunomodulador, al tener como blanco la microglía, los macrófagos y los mastocitos en el sistema nervioso central. Fue un estudio doble ciego con 394 pacientes, de los cuales 30 y pico fueron del Hospital Ramos Mejía. Hubo enfermos que se clasificaron como progresadores normales y otros que se clasificaron como progresadores rápidos. Y el objetivo primario de este estudio fue evaluar cambios en la escala funcional de ELA. Hubo resultados alentadores en este estudio con masitinib. Acá vemos en el gráfico de la izquierda cómo la capacidad vital forzada era levemente superior en los pacientes que habían recibido la droga versus placebo en la línea negra, y en el gráfico de la derecha, en la escala funcional, vemos que los pacientes que recibieron masitinib con la línea punteada también tenían mejores puntuaciones en los valores de esta escala que los pacientes que habían recibido placebo. Las conclusiones de este estudio fase 2-3 con masitinib más riluzol fueron que los pacientes que recibieron masitinib tuvieron más eventos adversos,
rash, náuseas, insuficiencia respiratoria y otros, que los que recibieron placebo. El grupo que recibió masitinib tuvo beneficios con una menor declinación en la escala funcional, y otros objetivos significativos a favor de la droga fueron las escalas de calidad de vida y en la función respiratoria. Este es el primer estudio que demostró un beneficio en enfermos con ELA con un inhibidor de tirosinquinasa, y es necesario un estudio confirmatorio fase 3 que será realizado en los próximos meses para confirmar estos hallazgos. Hablaremos en las próximas diapositivas sobre el tratamiento con edarabone de manera específica. El edarabone fue aprobado en mayo de 2017 por la FDA para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica. También había sido aprobado un tiempo antes en Japón. En diciembre del 2019, el ANMAT aprueba su comercialización en Argentina y en enero de este año lo aprueba para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica. El edarabone fue descubierto y desarrollado como un potencial eliminador de radicales libres. Demostró tener un efecto protector en el endotelio y en neuronas expuestas a elevados niveles de estrés oxidativo. Fue desarrollado y aprobado en el 2003 para el stroke isquémico en Japón, y estudios en modelos animales sugieren un efecto protector en esclerosis lateral amiotrófica. Recordando el gráfico de patogenia, vamos a centrarnos en este sector del gráfico. Decíamos que el glutamato se acumula en el espacio sináptico, esto sobreestimula a la neurona motora, con lo que se genera excitotoxicidad y se empieza a acumular adentro de la neurona motora radicales libres, que son sustancias tóxicas que dañan membranas nucleares, dañan las mitocondrias y hacen que la neurona empiece a funcionar inadecuadamente. Bueno, el edarabone tendría la función o tiene la función de eliminar a los radicales libres. El edarabone fue estudiado allá por los 2000 en Japón para el tratamiento del ACV isquémico agudo, y como tuvo resultados positivos, fue aprobado para su uso en el stroke isquémico, pero solo en Japón. El estudio pivotal fue publicado en mayo del 2017 en Lancet Neurology sobre la seguridad y eficacia en pacientes con ELA con edarabone en un ensayo doble ciego controlado con placebo. En relación a este ensayo clínico con edarabone en ELA, publicado en el 2017, fue un estudio doble ciego controlado con placebo. Se hizo en 31 hospitales en Japón. Tenía como edad de inclusión entre 20 a 75 años, con un estado independiente según la clasificación japonesa de severidad en ELA. Tenía que tener una caída de 4 puntos o menos en la escala funcional durante el periodo de 12 semanas de observación. La espirometría tenía que tener una capacidad vital forzada igual o mayor al 80%, ELA definido o probable según el escorial, y un tiempo de evolución desde el primer síntoma de 2 años o menos. En este estudio se seleccionaron 213 pacientes. 192 ingresaron al estudio. 137 completaron el periodo de observación. 69 fueron a la rama edarabone y 68 fueron a la rama placebo. De los 68 de placebo, 60 completaron 6 ciclos, y de los 69 de edarabone, 67 completaron 6 ciclos. En esta diapositiva vemos el beneficio que obtuvieron los pacientes que recibieron edarabone. En la escala funcional, a los 6 meses de seguimiento, su estado funcional había caído menos en el grupo de edarabone que en el grupo placebo. Eso fue una diferencia estadísticamente significativa. En esta diapositiva vemos con más detalle que la escala funcional en los pacientes que habían recibido edarabone había caído 5 puntos, mientras que los pacientes que habían recibido placebo había caído 7,5 puntos, y esa diferencia fue estadísticamente significativa. También fue significativa en la escala de Norris y en una escala de calidad de vida que es la ALSA 40. En referencia a los eventos adversos, vemos que los pacientes con edarabone y los pacientes con placebo tuvieron igual porcentaje de eventos adversos.
También en eventos adversos serios fueron similares, inclusive los pacientes con placebo tuvieron más eventos adversos serios. Las conclusiones de este estudio fueron que en este estudio fase 3 hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo que recibió Darabone comparado con placebo. Y también hubo diferencias significativas a favor del grupo de Darabone en la escala de calidad de vida ALSA Q40 y en la escala de Norris. En esta diapositiva vemos al doctor Yoshino cuando vino al Hospital Ramos Mejía a darnos una charla acerca de sus investigaciones con edarabone, y en un artículo escrito por él en el 2019 nos dice lo siguiente. En este paper, el doctor Yoshino habla de que el estrés oxidativo está claramente involucrado en la patogenia de la ELA. El edarabone enlentece el deterioro neurológico de estos pacientes. El estudio MSI 186-19 fue exitoso en demostrar efectividad. Se recomienda empezar el tratamiento lo más temprano posible. Si igual se necesitan más estudios para determinar si el edarabone prolonga o no la vida de estos enfermos, y el edarabone es una droga segura, pero se debe monitorear la función respiratoria de forma periódica. Este es un estudio que fue publicado en el 2019 sobre la experiencia con edarabone en Estados Unidos sobre 3.000 pacientes. En este estudio publicado en 2019 se incluyeron 3.000 pacientes. Los eventos adversos reportados más frecuentes fueron inefectividad de la droga, que fue el más frecuente, muerte, insuficiente respuesta terapéutica y otros. Acá vemos que el 67% de los pacientes en el gráfico de la izquierda utilizaron Riluzol más Radicava, que es el nombre comercial de edarabone en Estados Unidos. Y en el gráfico de la derecha vemos que se administró a través de un portacat en el 59% de los pacientes, y el 43% de los pacientes hicieron la administración del medicamento en su casa. Una de las preguntas que nos suelen hacer es si luego del 6º mes de utilizado el medicamento, que fue lo que propuso el doctor Yoshino como tratamiento inicial, se puede seguir usando. En un estudio publicado en Muscle and Nerve, la respuesta fue la siguiente. En este estudio publicado en Muscle and Nerve, hicieron un seguimiento del beneficio del edarabone luego de los 6 meses, y en esta curva se ve que los pacientes con edarabone mantenían el beneficio de un enlentecimiento en la progresión de la enfermedad luego del 6º mes y hasta aproximadamente el año. Eso en comparación con los pacientes con placebo. Es decir, este estudio llega a la conclusión de que se puede continuar con el edarabone luego de completado el 6º mes. En un estudio que publicamos junto con la doctora Quarracino, la doctora Vendersky y el doctor Rey sobre un grupo de pacientes con edarabones tratados en Argentina acerca de la logística y nuestra experiencia, fue la siguiente. Evaluamos 16 pacientes que recibieron la droga, la media de edad fue de 53 años, solamente uno no tomaba Riluzol, tardaron en recibir el Riluzol 3,7 meses y para recibir el edarabone tardaron 19 meses. Iniciaron el tratamiento en una clínica el 75% de los pacientes y siguieron en su domicilio el 87%. Un solo paciente requirió un portacat para la aplicación de la medicación. 2 pacientes se complicaron con un síndrome gripal y otro con una trombosis venosa, y 2 decidieron suspender la medicación por ineficacia. En esta diapositiva vemos algunos gráficos. La mayoría fueron hombres en un 87%, la mayoría recibió Riluzol, casi todos tenían un comienzo espinal, el retraso en el edarabone fue de 19 meses y en el inicio del Riluzol fue de 3 meses, y la mayoría de los pacientes lo había conseguido a través de fondos privados y no a través de su cobertura médica. Para completar los resultados de nuestro estudio, la mayoría recibió su primer ciclo en alguna clínica u hospital y después continuó en su casa. La mayoría de los pacientes se le administró el medicamento a través de una vía periférica, y los eventos adversos fueron tromboflebitis,
dolor en miembros inferiores y un síndrome flu-like. Las críticas al edarabone que se pueden leer en algunos medios internacionales fue que los criterios de inclusión fueron muy estrictos. En una base de datos de Irlanda, solo el 7% de los pacientes eran elegibles. El estudio fue corto, con 12 semanas de observación y 24 semanas de tratamiento, cuando muchas veces los ensayos clínicos piden al menos un año de seguimiento. Y además el tratamiento endovenoso, 14 días el primer mes y luego 10 días, tiene sus inconvenientes de logística. En esta diapositiva vamos a ver una mujer de 33 años con diagnóstico de ELA que está recibiendo edarabone. Hola Miriam, ¿cuántos años tenés? 33, doctor. ¿Cuál es tu enfermedad, Miriam? Tengo el diagnóstico de ELA. ¿Qué remedios estás tomando actualmente? Estoy tomando el Gorfetan, Redusol y aplicándome el edarabone. ¿Cuántos te aplicaste hasta ahora? Y hasta ahora van cuatro etapas. Y bueno, desde que estoy con esto, este último tiempo, me siento mucho mejor, tengo más fuerza, me movilizo mejor en todo sentido, hablo más los dedos, estoy hablando mejor, me manejo mejor sola, así que creo que es gracias al medicamento, así que me siento mucho mejor. Buenísimo, Miriam, muchas gracias. Para terminar la conferencia, hablaremos sobre las conclusiones finales de las nuevas opciones de tratamiento. El tratamiento de la ELA tiene como base el equipo multidisciplinario. Se están investigando nuevas y prometedoras líneas de tratamiento farmacológico, pero el tratamiento farmacológico actual se recomienda realizar con Riluzol y edarabone, más todas las medidas que ya comentamos a lo largo de la charla. Quiero agradecer al final a las personas que trabajan conmigo ayudando a estos pacientes, la doctora Borges, la doctora Fernández, la doctora Vendersky, la doctora Cuarrachino, el doctor Braginsky, la licenciada Dueck, la licenciada Passman y el doctor Bitkop. Muchas gracias por su atención y espero que les sea útil. Adiós.